Estimadas audiencias, estimadas, la verdad nos da muchísimo gusto que estén con nosotros, muy amables. De nueva cuenta, la tercera programación de este día, el tercer programa en vivo que estamos haciendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Pues miren, la verdad, de ver siempre es un gusto, es un privilegio, nos da mucha alegría recibir en Cuatro Vientos, en nuestra plataforma 4B Diálogos, a nuestro queridísimo amigo, también colaborador, analista político, académico e investigador del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, el COLEF, Víctor Alejandro Espinosa. ¿Qué tal? Muy buen día, Víctor, ¿cómo estás? Hola Luis, hola Olga, ¿cómo están? Muy bien, con mucho frío, pero Gracias. bien. Con mucho tiempo. Igual está acá Víctor, sociólogo, doctor en sociología, y bueno, Víctor, que participa ya hace rato con nosotros, de lo cual estamos muy agradecidos porque lo hace como nosotros por amor al arte. Nos ha propuesto el día de hoy retomar el tema del 8 de marzo, de estas marchas de las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, que en el contexto de México tienen unas peculiaridades muy interesantes, Víctor, porque no solamente se da la marcha en medio de la pandemia, sino también en medio de una polarización política muy fuerte, porque tenemos este año, ya lo sabemos, elecciones importantísimas, son de medio sexenio, pero se está jugando aquí la suerte del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, ya que el gobernador de Morena requiere de la mayoría para poder concluir su propuesta de cuarta transformación, y por otro lado la oposición se ha unido prácticamente toda, un que otro partido pequeñísimo que anda buscando registro, no. Movimiento Ciudadano, que tuvo una estrategia diferente en la búsqueda del voto para tener mayores cuotas de poder, pues no se fue a la alianza del PAN, PRI, PRD, que este es el otro tema que vamos a tratar, que es esta alianza que ya nos explicarás por qué le dices la alianza Parchís de Va por México en Baja California. Pero ¿cómo viste tú, Víctor, esta movilización este 8 de marzo y la famosa valla o muro de contención que se puso alrededor del Palacio Nacional, que desató tanta polémica, coraje, indignación? Y bueno, finalmente este movimiento feminista que parece confrontarse cada vez más o estar confrontado cada vez más por el presidente, ahora también con el elemento político, porque fueron 3 consignas que proyectaron sobre el Palacio Nacional. México feminicida, es decir, alto a los feminicidios. 2, el derecho al aborto. Y 3, no queremos un gobernador violador. Esas 3 consignas, pues en la tercera confronta mucho a Morena, el presidente, con estos sectores del movimiento de las mujeres. ¿Cómo la ves, Víctor? Pues mira, creo que es un fenómeno complejo y bueno, aunque parecería ser un lugar común esta expresión, estamos ante algo que no admite una lectura unívoca, ¿no? Yo creo que lo que pasó el 8M y lo que se anunciaba, porque a mí lo que me parece es que era muy predecible lo que iba a suceder en términos de las posturas que se fueron asumiendo en los últimos días, quizás semanas previos al 8M. O sea, yo realmente no esperaba otra cosa. Era muy complicado que no resultara eso, y en donde pues hay de todo, digo, desde posiciones muy dignas en pos de un día para conmemorar, más que para festejar, un día histórico y la lucha de las mujeres de por años y de ir ganando espacios, etcétera. Pero también lo que veíamos ahí era pues las posiciones que yo llamo y que les llaman muchos feministas, es decir, gente feminista de ocasión que se subió a esta situación para atizarle
y aprovechar la coyuntura para, pues, dirigir sus baterías no contra Morena, no contra el gobierno federal, sino contra Andrés Manuel López Obrador. Claro. Y luego, pues está, insisto, la gente que también, este feminismo radical, ¿no? Que sabíamos que iba a actuar, que estuviera la valla o no estuviera la valla, la consigna era tratar de incendiar y de quemar el palacio justificando un agravio que sufren las mujeres, ¿no? Entonces, todo esto confluye y hace una situación pues muy, muy compleja. Estaba el antecedente del año pasado en donde no hubo muro, no hubo valla, y bueno, se pretendió quemar el palacio, la puerta principal, hubo bombas molotov, hubo policías que eran mujeres quemadas, y bueno, se decía por este feminismo radical, y aquí coincidían con este feminismo proveniente de muchas mujeres periodistas que controlan los medios, ¿no? Y que pues en este sexenio se descubrieron feministas, ¿no? Y defensoras a ultranza de los derechos de las mujeres, y muchas, lo que yo les llamo políticamente correctas, ¿no? Es defensoras de la paridad sobre todo, aunque el sistema que la produce sea totalmente desigual e injusto, eso es otra cosa. Yo discutía con una de ellas el martes y yo le decía, oye, a mí me parece que el feminismo o es de izquierda o no es feminismo, ¿no? Y entonces me decía, y le decía yo, deben de incluir reivindicaciones políticas de un sistema que ha marginado a la mayoría de la población, hombres y mujeres. Y me contestaba algo que explica muy bien la conducta. Me decía, eso ya lo están tratando los partidos políticos y primero vamos a resolver lo de las mujeres y luego veremos lo del sistema económico. Fue la respuesta que me dio. Entonces, ante este tipo de argumentos, pues no hay mucho que discutir, ¿no? Porque además son discusiones muy del estómago, ¿no? O sea, no hay discusión, es descalificación. Entonces, no hay interlocución. Yo creo que estaba presente, y luego entonces ante este complejo panorama, en donde el presidente ha sido acusado de antifeminista, misógino, bueno, no lo han acusado de violador porque pues no se sostendría, ¿verdad? Pero de misógino, antifeminista, pues desde luego que sí. Es como representante del gobierno federal, ¿qué haces tú ante un contexto como ese y ante la inminente posibilidad de generar violencia para tirarte al piso? Es decir, si no hubiera habido vallas, se pretende quemar el palacio, se incendia el palacio, no hubiera habido otra que la fuerza pública entrara a dispersar, como sucede aquí, en Suecia, en Suiza, en Francia, en España y en Estados Unidos. A ver, yo les decía a estas feministas radicalizadas, ¿ustedes crean que Joe Biden, que ahora es el ídolo y es el aladí de la democracia en el mundo, hubiese permitido que llegaran a tirar, a enviar, a atacar la Casa Blanca con bombas molotov? ¿Ustedes creen que hubieran podido hacer eso a alguien? En su sano juicio, díganme. Entonces, pues no hay respuesta, no hay respuesta ante esto. La valla se colocó y de inmediato, pues fue gasolina para estas posiciones, ¿no? Se amuralló, el presidente que nos tiene miedo, una sarta de cosas. La libre manifestación, Sí,
Hubo alguien que dijo, qué lástima, López Obrador pasará a la historia como el presidente que violentó a las mujeres y violentó la libre manifestación. Pues hoy lo escribe un conocido amigo nuestro en frontera, ¿no? Justamente ese es el argumento de pues alguien que toda su vida se autoidentificó como izquierdista y ahora me sorprende por sus posiciones que coinciden con las de otros partidos de derecha, pero bueno, esto sucedió y yo creo que si no hubiera habido estado el muro, hubiera habido acciones de violencia. Sí. Digo, yo cuando veo a atacar a los escudos, ya que tumbaron partes de la valla con lo que pudieran, no me queda duda de que hubiera habido una cuestión muy lamentable. Ahora, a mí me gustó el segundo paso que dieron colectivos de feministas cuando pues, aprovecharon el muro para hacer un memorial. Yo lo aplaudí, me pareció de una creatividad. Muy padre. Y yo pensé que eso pudiera ser también algo disuasivo para estas posiciones radicales que dijeran, bueno, vamos a respetar eso, ya ganamos este espacio, fue muy bien visto, eso hubiera sido muy bueno para el movimiento en general, pero no lo respetaron, ¿no? No, o sea, fueron contra eso, les valió el trabajo y eso permitió para deslindar posiciones, ¿no? O sea, estos colectivos creativos que dijeron, ahora le vamos a aprovechar a hacer un memorial y estas posiciones, a mí no me preocupa, o sea, son predecibles estas posiciones, lo que a mí me preocupa es que gente que tú piensas que es medianamente inteligente, que no deslinde y en su afán de atacar al presidente con todo su coraje y odio que tienen, pues reivindiquen estas posiciones. Yo tuve una discusión con una amiga también de Monterrey sobre esto días después, en donde me decía, es que se justifica la violencia. O sea, no hay de otra, el presidente está empecinado en destruir el movimiento feminista y se justifica, no hay de otra, es una discriminación histórica que tenemos que destruir. Entonces, bueno, yo también ante esto le decía, bueno, pues entonces, pues, ¿qué le hacemos? Pues, no hay forma de entender. Y luego, insisto, yo le decía, oye, pero ¿tú crees que que el feminismo puede ser de derecha? Porque además, a estas personas las conozco, son ultraconservadoras en su vida. O sea, son de las que van todos los domingos a misa, que es muy respetable, ¿no? Pero que pues no comulgan con matrimonios. Pero que no queda muy bien puesto el disfraz de feministas ahora, pues. Sí, ahora, yo también entendía a partir de lo que ha sucedido en las reflexiones que es digamos, es la vía que ha encontrado la oposición para mayor oposición al gobierno de López Obrador. O sea, como están tan desdibujados los partidos de oposición, no hay reivindicaciones más que estar reaccionando. Esto es algo que encontraron que les viene muy bien como anillo al dedo, ¿no? Porque por ahí generan mucha simpatía entre algunas mujeres que ni están enteradas de las cosas y este discurso de la paridad, pues se oye muy bien y no podemos no estar de acuerdo en que haya paridad, por ejemplo, o sea, y equidad, etcétera, pero entonces se adapta muy bien para generar simpatías, no entrar mucho a fondo y bueno, quienes sí conocen esto, pues lo aprovechan para atizar. Es este tema y otro que es lamentable, que es el de López-Gatell, ¿no? O sea, cuando ves que solo se reacciona, pues sí, dices, bueno, es que el movimiento feminista son las únicas que se están movilizando y entonces, pues es una vía, pero muy bien puesta para montarse ahí la oposición. ¿Cómo ves que hasta Diego Fernández de Ceballos es feminista? O sea,
Me explico, o sea, hay posiciones... El viejerío, al que se refiere a las mujeres como el viejerío, ¿eh? Oye, A las mujeres de su partido. Broso, por ejemplo, ¿no? Escucho a Grosso, el más feministas misógino, con programas asquerosísimos. pero justificando eso, que era una parodia, que no era serio. Está bien, y él pudiera seguir reivindicando lo que hacía, pero no me venga con el cuento de que ahora es feminista junto con Carlos Loret de Mola. O sea, me explico. Esas, Mola, acusado de acoso sexual en el trabajo. Esos saltos me parece que no son explicables y me parece fruto de la hipocresía y de la coyuntura, ¿no? Para subirse y decir, estoy bien con mi conciencia porque ahora soy feminista y estoy luchando contra el macho opresor que está en Palacio y que cada vez está más solo. Pero también hubo muchas mujeres de Morena, por ejemplo, que reivindicaron, que reivindican lo que está haciendo López Obrador. Por ejemplo, el dato que es incuestionable es que nunca había habido un gabinete paritario, ¿no? Y como el que ahora vemos. Yo creo que Andrés Manuel no tiene tampoco mucha claridad sobre teoría feminista, pero tampoco se le puede exigir que sea especialista en energía, en feminismo, en economía, o sea, nadie lo es, entonces, pero yo no lo he escuchado, por ejemplo, decir, estamos contra las mujeres, y además, bueno, tiene las posiciones de Beatriz Gutiérrez, su esposa, pues son muy claras al respecto. Yo creo que se ha de discutir, como en todos los lugares, en todos los hogares, posiciones políticas, posiciones en torno a cosas que no se está de acuerdo o se está de acuerdo. En fin, yo creo que estamos ante una coyuntura que fue muy lamentable. Lo que sucedió en Tijuana fue muy triste, no sé si lo siguieron, o sea, y cómo no, la noche también se hubo... la noche, estas hordas de vándalas, eran vándalas destruyendo los autos de las trabajadoras que estaban en el inmueble. O sea, después conocimos los testimonios de una mujer que decía, pues yo ni asegurado tenía mi carrito porque no tenía dinero, soy trabajadora, no soy de aquí, en eso me movía. Y ya me destruyeron la forma en cómo me podía mover medianamente segura. Entonces, no se distinguió, como si los autos o también lo que destruyeron mucho fueron las estaciones de lanzaderas de transporte, fueran símbolos machistas, ¿no? O sea, estaban destruyendo el patriarcado, y luego tú ves a muchas muchachitas, pues que son, lo siento, pero yo veía ahí muy buenas ropita, ¿no? Que lucían de marca, muy jovencitas que seguramente pues son hijas de papá, entonces, pero que estaban en la revolución, ¿no? En la revolución realmente se sentían, con una de estas te digo, tuve esta discusión y le decía yo, ¿cuál es el origen de tu odio, de esta necesidad de destrucción? Y me decía algo que me dejó helado porque dices tú, está muy mal, pero se justifica, y me dijo, tú no sabes lo que es ser discriminada por ser mujer. Ah, no, pues no soy mujer, pero trato de entender. ¿Qué te pasó? Cuando yo estaba jovencita, un muchacho me dio una nalgada, me dijo. Mira qué cosa. Y entonces le digo, ah, caray, y eso justifica. Para ti no es suficiente, me dijo, que quiera yo quemar los edificios. No, le digo, pues no te entiendo, realmente no sé si eso explica. Hagamos un alto aquí, doctor, porque Sí. es algo que Javier conoce, se lo he platicado. Yo tengo actualmente 63 años y cuando era jovencita, yo iba a trabajar a una casa como trabajadora doméstica. Iba por la calle y un hombre que iba en una motocicleta pasó velozmente donde iba yo, venía él atrás de mí, y pasa y me dio una nalgada. Y
créeme que todavía recuerdo con coraje, con impotencia, con rabia, con desesperación, con mucho, mucho coraje ese momento. Se me queda, sí se necesita ser mujer para entender eso. Sí, sí. Una impotencia de no poder agarrarlo. Si hubiera tenido yo en ese momento una pistola, le disparo. Me tocó después en la Ciudad de México que 3 hombres venían caminando en sentido contrario por la banqueta, iba yo a la unidad Tlatelolco, y cuando me di cuenta, uno de ellos me agarró por delante, me agarró mi sexo, y luego cuando quise reaccionar ya iban a carcajada abierta, y eso se queda como heridas muy feas. Bueno, sí entiendo lo que te dijo esta mujer, porque se siente mucha, mucha rabia, mucha impotencia. Y las carcajadas todavía las tengo grabadas, ¿no? Pero también como periodista me ha tocado entrevistar, por ejemplo, a las madres de las mujeres víctimas de feminicidio y acompañarlas como periodista y como mujer en sus luchas. Me tocaron todos los casos primeros de Juárez, de Chihuahua. Te conozco por nombre a cada una de ellas, conozco sus casos y jamás, digo yo, ¿quién puede sentir más dolor que una madre que está buscando a su hija desaparecida, encuentra sus restos, sus osamentas, y sigue por años y años pidiendo que sean detenidos los asesinos? ¿O quién puede sentir más impotencia, rabia, coraje que una madre, una hermana, familiares de una joven desaparecida, ¿no? Bueno, y porque se trata de crímenes cometidos no porque anduvieran, no quiero justificar que sea así, pero cuando tienes un familiar que está metido en la droga, en un grupo, en una banda, en un cártel, de alguna manera sabes que puede sucederle, que se está arriesgando a eso. Pero cuando tienes una hija, una hermana, que por el simple hecho de ser mujer, la desaparecen, la violan, la asesinan, entonces dices tú, bueno, o sea, no es más que por ser mujer, son crímenes de odio, tú los conoces. Pero también es cierto, doctor, que he visto a gente que está en la línea más dolorosa, en la más fuerte del dolor, a las madres de las víctimas de feminicidio, a las madres de los desaparecidos, como los padres y madres de los jóvenes de Ayotzinapa, y nunca hemos visto actos vandálicos de ellos. Cuando te dicen, es que ya no es soportable el dolor y la impunidad, y tenemos que recurrir a traer marros, bombas molotov, martillos, destruir los monumentos para que así nos vean, digo, ¿qué te pasó que amerite eso? ¿O a poco ese es el camino? Si el camino es quemar las puertas de Palacio Nacional, vayamos todos a encenderle fuego. Si con eso nos garantizan que se acaban los feminicidios, destruyamos todos los monumentos patrióticos que hay en el país. Si con eso se acaba la violencia contra las mujeres, no dejemos piedra sobre piedra. Pero no, este es el camino, está claro. Y hay muchos grupos diferentes dentro de las feministas, y este es un grupo radicalizado, y creo como tú, que este grupo radicalizado y los provocadores que se infiltran en ellos, sí pretendían destruir Palacio Nacional, y que ese muro no tenía como objeto la protección de Palacio Nacional, el inmueble, sino el evitar que se generara violencia mayor entre las ateneas, que además son mujeres policías, y los violentos y violentas que están dispuestos a todo. Ya lo vimos, el año pasado quemaron a una mujer policía, quemaron también a una reportera y salió quemada una de ellas. Hoy pienso que hubiera sido peor el saldo. Afortunadamente no fue así. Sin embargo, de los 81 personas lesionadas, 65 eran policías. Y creo que es importante resaltar que Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública, la primera mujer secretaria de Seguridad Pública federal, propuso y aplicó un operativo con visión de género.
Un operativo en el que en primer lugar no se permiten policías hombres. En segundo lugar, no se permite que vayan armados con armas letales ni que repriman. Ay de aquel, de aquella que se atreva a reprimir, pierde el trabajo y va a dar a la cárcel. Y esto también, Víctor, me parece muy alevoso y cobarde por parte de los manifestantes. Tú has participado en manifestaciones, todos los hemos hecho, algunos sí, de manera heroica, en las épocas en que el gobierno no se detenía ante la posibilidad de romper cráneos, matar personas y meter gente a la cárcel. Ahí están los muy vituperiados maestros de la CENTE, los muchachos de las normales rurales, incluida la de Yosinapa, que les costó la vida. Ahora es muy valiente, entre comillas, ir a cometer actos de cobardía como golpear a las mujeres policías, sabiendo de que hay la orden tajante de no reprimir. Este gobierno no se propone reprimir y creo yo que entramos a una etapa en que por primera vez en nuestro país no se da la represión como línea de acción del gobierno contra los movimientos sociales, no se criminalizan las manifestaciones y los movimientos sociales. Es una línea tenue que hay que cuidar. Y Víctor, por último, nada más mencionarte que pues yo sí creo que el movimiento feminista, el auténtico movimiento feminista que existe, desde mucho antes de que existiera López Obrador en este mundo, y de que existieran Morenas, y el PRD, y la izquierda misma como partido, ya estaba en la lucha de las mujeres por sus derechos. Pero hay que abrevar de las fuentes originales de esta lucha y de representantes, lo dije hace unos días, como Angela Davis, por ejemplo, ¿no? Esta mujer que siempre se ha asumido como feminista, que fue militante del Partido Comunista, que es un ícono de las Panteras Negras, y dice ella, el feminismo es el movimiento más revolucionario, de las fuerzas revolucionarias más radicales que puede haber en el planeta hoy en día, pero se requiere de una estrategia no solo para superar la opresión de género, sino también el racismo, el fascismo, la explotación económica. Y en este sentido, pues creo que sí se quedan muy cortos y cortas las feministas que andan ahí destruyendo porque les dieron una nalgada, ¿verdad? O que quieren destruir porque es la manera en que enfrentan al patriarcado y que dejan las luchas por la democracia y contra todas las formas de discriminación y todos estos proyectos económicos de transformación social, etcétera, como tarea de los partidos políticos, porque justifican a la vez a los políticos que no entienden la lucha de las mujeres y que dicen, esta es nuestra tarea, es más importante y lo demás son los asuntos de las mujeres, ¿no? Las demandas de las mujeres. No, es todo y uno, tiene que ir junto, ¿no? Disculpa la intervención amplia, pero quería hacer estos comentarios porque me llegó eso de la nalgada y lo entiendo con las jóvenes de hoy. Tienen, a diferencia las feministas del pasado, una mayor enjundia para enfrentar, ¿no? Y mucho coraje, es cierto, pero también se necesita tener un programa, una visión más clara, ¿no? Y yo creo que tienen, completamente de acuerdo contigo, tienen mucha enjundia porque tienen mayor libertad. Claro. Es decir, en nuestros tiempos una protesta de esta hubiera generado desaparecidos. O sea, no es lo mismo enfrentar al Estado autoritario que conocimos que hoy, que cualquiera le puede decir lo que quiera a cualquier gobernante. O sea, empezando por el presidente de la República. O sea, eso era impensable en los años 70 y 80, y lo sabemos. Entonces ahora, pues cualquiera puede agarrar una molotov y irla a aventar a una oficina y no pasa nada. Y ese no pasa nada también es preocupante porque sí hay dentro de un sector de la sociedad, incluso gente de izquierda, que dice, ¿hasta dónde vamos a aguantar esto? Es decir, ¿hasta dónde no va a haber Estado? Porque eso, insisto, en ninguna democracia consolidada alguien
puede hacer eso, porque el día de mañana cualquiera puede llegar armado y zorrajarle un tiro al presidente de la República, lo sabemos, o sea, y porque hay condiciones, están asusando continuamente, tú ves en redes sociales que incluso Frena, por ejemplo, hablaba o sea, hay un discurso ahí que dice, a ver quién es el héroe que agarra esto y lo ejecuta. Entonces estamos ante una situación, creo yo, muy complicada. Incluso yo escuchaba o leía a un periodista como Leonardo Curcio, que yo lo conocí en sus tiempos de académico serio, prácticamente equiparar la situación actual de México y lo que pasó el 8M con la primavera árabe. O sea, o sea, a ese nivel estaban diciendo, es que estamos, el equivalente, están luchando contra una dictadura feroz, como la que encabeza López Obrador. Tú decías, ¿qué tiene que ver la primavera árabe, lo que sucedió en Siria, las matanzas en Egipto, como para decir que estas mujeres que estaban aventando bombas molotov simbolizaban la lucha de los sirios, por ejemplo, o de los árabes en los años, a principios del año 2000? Entonces, sí es muy preocupante, creo yo, lo que está sucediendo y sobre todo reciclarse en una oposición que no tiene otras banderas y se agarra, te digo ahorita, desde ayer, ¿cuál es la tendencia en redes? Pues lo que salió a pasear López-Gatell siendo todavía positivo, ¿no? Dices tú, yo también digo, pues te pusiste de pechito, o sea, es un error que no debiste de cometer, pero también los que hemos padecido la enfermedad sabemos, y lo hemos repetido hasta la saciedad, que tú hasta la 4ª semana das negativo, que él estaba en la 2ª semana, que a partir de 8 días ya no eres contagioso, una serie de cosas, a partir de los 8 días que tienes la enfermedad ya no eres contagioso. Ya no eres contagioso y empieza a disminuir y a las 2 semanas no eres nada contagioso. Entonces, pero bueno, no es contagioso. ¿Para qué se puso de pechito? O sea, es un error garrafal, creo yo. Pero bueno, uno tienes que tener la capacidad de discernir, de decir, pues sí, la regó, pero no por eso ya hay que lincharlo de nuevo y se le dejan venir. Y al presidente porque no lo quita. Imagínate que aceptara quitarlo. Sí. O sea, pues ya encontrarían el camino, dirían. Sí, porque además están pidiendo que lo quiten desde que lo puso. Desde que lo antes puso. de que cometiera errores. Incluso antes, cuando estaba siendo elogiado por todo el mundo por su capacidad de comunicación, la claridad con la que trazaba y comunicaba las estrategias de combate a la pandemia, y que sus índices de popularidad se fueron al cielo y más allá. Desde entonces están pidiendo que lo quiten. Oye, Víctor, yo quiero centrar la atención para terminar este punto en las demandas. Sí nos queda de ver el Estado mexicano respecto a los feminicidios. Es una ola de asesinatos inadmisible, crímenes, te digo nada más por ser mujeres, y que aunque ya, y no lo reconocen, se llegó a un punto de inflexión y parece que se empieza a registrar una disminución de los feminicidios. Oficialmente así lo registran las cifras, sigue siendo muy alto, 10, 11 mujeres asesinadas al día, y creo que es válida esta demanda, y este gobierno tiene solo 2 años en el gobierno, ¿verdad? López Obrador y su gabinete, pero es un problema que venimos arrastrando de muchos años atrás. Entonces, es una demanda justa. También nos queda de ver todavía la 4T en cuanto a la eliminación de la penalización del aborto. No le han entrado a ese tema, y quizá ahí tienen razón en cuanto a que López Obrador quizá tiene una actitud muy conservadora, pero pues también le corresponde a los legisladores, ¿verdad? Y a las fuerzas parlamentarias,
Y a los No nada congresos más locales. Morena, a todas y a los congresos locales. Échense ese trompo a la uña, todos, ¿no? Y creo que sí, como Morena, sí les hace falta más contundencia en esto de ir a legalizar el aborto, ¿no? Lo acaban de plantear en Quintana Roo, y el PAN y todos estos que están ahorita criticando y aullando, ¿no? Y diciéndose feministas, pues votaron en contra, ¿no? de la legalización del aborto en Quintana Roo. Pero la tercera demanda, no queremos un gobernador violador, todo enfocado hacia Félix Salgado. Y te lo pregunto por tus conocimientos político-electorales y por el conocimiento que tienes también de la ley electoral y has sido consejero. Ajá. El Instituto Estatal Electoral admitió el registro de Salgado Macedonio como candidato. Eso significa que pudo acreditar que no tiene ningún juicio abierto ni ha recibido ninguna sentencia por delito alguno, incluido el que se le acusa, delito de violación sexual y abuso o acoso sexual. Por otra parte, nos hemos enterado dentro de toda esta maraña de información, mare magnum de información que nos llega, pues que no existen demandas formales ante la Fiscalía, que la que existía, que viene de hace 22 años, prescribió. No sabemos si era culpable o no, simplemente prescribió. Y las más recientes que han salido no han tenido cauce penal ante la Fiscalía de Guerrero. Entonces, por esa razón, la Fiscalía de Guerrero pues ha expedido, ¿verdad?, el documento pertinente de que no hay nada abierto en contra de Félix Salgado. Entonces, dicen las feministas, pero Morena tiene que impedir que llegue, y el presidente tiene que impedir que llegue, rompe el pacto, le dicen a López Obrador, rompe el pacto patriarcal. Pero, y hacen alusión a 3 de 3, que son 3 condiciones que pidieron las feministas y el INE las aceptó, para que la postulación de candidatos. Pero la primera condición es no haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar o doméstica. Lo mismo, no haber sido condenada o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales. Y no haber sido sancionado o condenado mediante resolución firme por ser deudor alimentario o moroso que atente contra las obligaciones alimentarias. Resulta que ninguno de estos 3 de 3 que tanto demandan las feministas, en ninguno de esos encaja Félix Salgado Macedonio. Y por otra parte, el presidente, aquí es donde siento que se está hablando dos lenguajes diferentes. El presidente López Obrador, en su más desesperada y reciente declaración respecto al caso Félix, cuando dijo ya chole, después en otra mañanera dice, bueno, ¿qué quieren? Quieren que yo, presidente, actúe como cacique y le diga, tú no. ¿Por qué? Porque hay un movimiento que te señala y porque nos afecta tu imagen y tú no. Quítate, no vas a hacer. Dice, pues yo no lo voy a hacer. Yo como presidente de la República he prometido y he jurado y he dicho que no voy a tomar esas decisiones político-electorales, ni siquiera intervenir en Morena. Que no le crean es otra cosa, ¿verdad? Que no le crean los adversarios. Por otra parte, Morena, ¿qué va a hacer si la Constitución ampara los derechos políticos ciudadanos de alguien como Félix Salgado, porque no está condenado, sancionado, porque no está cumpliendo una condena, porque no existe este proceso abierto judicial en contra de él, salvo la marcha que ya lo condenó como violador, y dicen un violador no será gobernador? Bueno, te lo pregunto a ti como consejero que has sido electoral, como gente que entiende lo que es el Estado de Derecho y los derechos políticos electorales, ¿qué se puede hacer? ¿Qué haría una feminista de las más radicales que dicen un violador no será gobernador si estuviese como presidenta de la República, como consejera electoral, como integrante de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, en este marco jurídico que por otra parte
pues se ha dicho hasta el cansancio que tiene que prevalecer el Estado de Derecho también. Bueno, es un tema que ha dividido mucho la opinión, incluso ha dividido las mujeres de Morena, ¿no? Sí. Yo creo que legalmente como consejero tienes que apegarte a derecho. Ahí hay que decir que no es el INE, es el Instituto Estatal Electoral quien Sí. registra a los candidatos, en este caso al candidato a gobernador. Sí. Si no hay ningún tipo de sentencia ni en firme y tiene todos sus derechos políticos en regla, vigentes, no puedes negar el registro de un partido que por una, digamos, denuncia pública, que es eso, ¿no? Que lo acusan de violador. Ahora, yo creo que es un problema político el de Félix Salgado Macedonio, es decir, ahí lo que debió de haber hecho Morena estatal, ¿no? Y Morena nacional, no el presidente, que tampoco le compete, como no le compete entrometerse en asuntos de la Fiscalía Estatal, era valorar si políticamente tenía sentido sostenerlo, ¿no? En algunas ocasiones los partidos políticos dicen, no, pues ¿para qué generó tanto ruido, no? No hay nada político, pero no hay nada legal, pero vamos a tomar esta decisión de que no seas el contendiente porque pues están las mujeres, pues denunciando públicamente y como bien dices, ya tomaron la decisión, ¿no? Es violador, ¿no? No hay forma incluso con lo contundente que puede hacer que la acusación que se hizo hace 22 años de violación, la mujer que lo hizo trabaja con él ahora y son muy amigos y lo apoya políticamente. Entonces, tú dices, caray, y las otras, pues son denuncias que no están en firme, ¿no? Entonces, híjole, como legalmente no hay ningún impedimento. O sea, si era la pregunta, yo creo que el problema es político y valorar ahí por Morena el costo, ¿no? Porque lo hicieron un movimiento nacional, ¿no? O una reivindicación nacional, no es el caso de Guerrero. Pero también me llama la atención que él ya ha ocupado bastantes cargos públicos previamente o algunos cargos y Es senador bajo licencia. nunca escuché yo este tipo de acusaciones hasta ahora que es candidato a gobernador y casualmente es candidato a gobernador bajo el gobierno de López Obrador. Y lo que uno escucha en las críticas es la ligazón que se hace de que quien lo protege es López Obrador, ¿no? Sacan fotos, pues de un militante de muchos años, siempre va a haber fotos con todo el mundo se toma la foto con López Obrador a su paso, ¿no? No, y además se han acompañado desde 1988. Entonces claro, o sea, pero se ha tratado de hacer esta ligazón, ¿no? Que es como su padrino, ¿no? El que lo protege, y entonces, si lo protege, pues entonces está avalando a los violadores. Ese es el discurso, Mañana ¿no? una segunda encuesta, dijo Morena, cancela la encuesta anterior y parece ser que ganó la segunda. Parece ser que ganó la segunda bien. Entonces ahí te digo, era cuestión de valorar políticamente, no jurídicamente, porque jurídicamente parece que no hay elementos, si valía la pena, o si había, a lo mejor también valoraron si había otro candidato fuerte que pudiera ganar la elección. A lo mejor lo que están diciendo es que no tenemos quien pueda ganar la elección y no vamos a perder una gubernatura, por esta situación. Entonces, están las cosas complejas, Luis. Sí, fíjense que yo he estado escuchándolo y, bueno, faltan escasos 6 minutos para las 12, mi estimado Víctor, pero no quiero dejar de mencionar algo. Yo sí quisiera nada más desligar un poco el tema del feminismo con lo que sucedió el día 8, el 8 de marzo, ¿no? Creo que efectivamente se están
como todo movimiento ciudadano, como todo movimiento social, tiene sus objetivos políticos. Estamos viviendo en una sociedad muy compleja, con muchísimos actores, con muchas ideologías, con muchos intereses, algunos nobles, otros totalmente deleznables. Y yo nada más quiero señalar que es muy, muy importante lo que se dio a conocer el día de hoy en el portal, sin embargo, cuando una organización feminista que se llama Las Constituyentes dio a conocer los alcances de una investigación que realizaron y una plataforma que lanzaron en las redes sociales que se llama 3 de 3, en donde ellas estuvieron registrando en todo el país la cantidad de candidatos que tienen algún antecedente que atente contra los derechos de las mujeres, las niñas, y las personas y las mujeres de la tercera edad. Y nos vamos dando cuenta, el día de hoy, gracias a esta información, a este reportaje que escribieron ahí, Daniela Barragán, es la reportera, sin embargo, que en total se tiene un registro de 25 candidaturas, de las cuales una de ellas es mujer, ¿sí? Que tienen algún tipo de cuentas por pagar con el sector femenino, con las mujeres de este país. Y hoy en la mañana lo estábamos destacando, Víctor. Es muy interesante cómo finalmente un sector del feminismo se va y centra todas sus baterías con el tema de Félix Salgado Macedonio, porque saben finalmente qué representa y quién es Félix Salgado Macedonio. Pues es simple y sencillamente un personaje que ha contado con todo el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, no de ahora, sino de toda su larga carrera política, en donde, bueno, hay una identificación de movimiento, posiblemente de intereses políticos entre Andrés Manuel y Félix Salgado, y de ahí podríamos entonces entender por qué se centra estas demandas del sector, de este sector del feminismo, y 24 más pasan totalmente desapercibidas para el resto de la sociedad mexicana. A mí me gustaría mucho que este grupo, que tiene un objetivo político también muy interesante relacionado con esta continuidad en el conflicto y en la confrontación con la 4T y el Manuel López Obrador, que incorporaran también con la misma fortaleza, con la misma ira, con el mismo encono, pues los otros 24 casos, porque ahí vamos a encontrar gente del Partido Acción Nacional, vamos a encontrar gente del Partido Revolución Institucional, incluso ahí está la mujer, que fue, hagan de cuenta, así como la madrota, ¿no? De Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Y que estaba como candidata, ¿no?, a diputada federal. Así es. Y que ya ocupa una diputación y jamás se dijo absolutamente nada. Es diputada nada, local, ¿no?, de la Ciudad de México, y estaba como candidata. Gente del Partido Encuentro Social, aquí nuestro Jorge Han Ron, ¿no?, que tienen aspiraciones a un cargo de elección popular y nadie hasta el momento se ha pronunciado. Yo te lo agradezco mucho, sin embargo, que nos haya dado esta información de estos 24 personas más, y me gustaría mucho escuchar una respuesta así de contundente, clara, y ¿cómo se llama? Y totalmente sin aceptar ningún tipo de argumento, como tú lo acabas de mencionar, de lo que te ha pasado cuando platicas con algunas mujeres que tienen estas ideas, estos posicionamientos, y con las cuales simple y sencillamente, pues no es posible. No hay forma de dialogar. Entonces, nada más quería aclarar eso. Muchas gracias. Sí, y lo ligo con el otro tema rápidamente porque nos queda poco tiempo, sí. porque también ayer hubo una conferencia de prensa en Mexicali, en donde estuvieron los dirigentes nacionales de Acción Nacional, del PRI, del PRD, Jesús Zambrano, Alito, Moreno y Marco Cortés, presentando básicamente, dijeron a los candidatos, pero a la única que presentaron fue a Lupita Jones, ¿no? Ahí en Mexicali, y bueno, para empezar, pues ella se autoadscribió como feminista, a eso me refiero, pues de repente, alguien que promueve los concursos de belleza, que es lo más antifeminista que creo yo hay, ¿no? A ver, espera. Porque cómo promueven la visión de objeto de la mujer, ¿no? En estos concursos. ¿No me escuchan?
¿Hola? Sí. Se cortó un poquito, pero, Ya te escuchamos pero bien. te Ah, ok. escuchamos bien. Y entonces te digo, una promotora, pues de este tipo de actividades ahora pues también es feminista, ¿no? Y fue presentada ahí y dijo Marco Cortés, por ejemplo, algo que me parece también muy antifeminista, que la describió como, le preguntaron por qué que la quieren de candidata y dice porque es más chingona que bonita, ¿no? Esa fue, y ahí lo pueden ver en las reseñas. Vamos a protestar las bonitas. Entonces, esto me llamó mucho la atención. Y otra de las cosas que dijo ahí, pues con una inocencia, le preguntaron, un reportero le dice, oiga, ¿cuál de los partidos la invitó a usted a ser candidata de la alianza? Y dijo así, sin pena, sin ningún asomo de pena, dijo, no, a mí quien me habló por teléfono para invitarme fue Gustavo de Hoyos. Así es. Sí, pues estos son los líderes, lo Sí. encueró ahí sin querer, pero son los pero así, como si nada, ¿no? No, mi Gustavo de Hoyos, que está, como diciendo, ya está por encima de estos partidos, ¿no? Entonces, y luego, unos malabarismos muy graciosos, ¿no? Le pregunta a Jesús Zambrano, por ejemplo, ¿no? Le dicen, oiga, pero ustedes critican, porque el discurso inicial fue que todo estaba de la fregada y que todo estaba peor desde que llegó López. vamos a la dictadura. Y le dijeron, oiga, pero pues ustedes gobernaron 30 años en coalición aquí, el PRI 70 años, y luego en Baja California el PAN 30 años. Y con una así total ligereza dice, a ver, pero López Obrador dijo que desde el primer día que él asumiera la presidencia se iban a resolver todos los problemas y no se han resuelto. Lo cual es falso. Ni que fuera Vicente Fox, Unas... 5 minutos. Chiapas en 5 minutos, ¿te acuerdas? Pero así con una, oiga, pero aquí hubo 30 años de corrupción y no, pero es incomparable, oiga, no hay ninguna cuestión, ninguna política gubernamental que se sustente bajo el gobierno de López Obrador, en todo estamos pésimo, ¿no? Todo se ha caído y entonces, pues aquí estamos para recuperar, pues, y qué mejor que una candidata como Lupita Jones, para recuperar los espacios y la gobernabilidad. Entonces tú dices... Oye, Víctor, permíteme nada más un segundito. Ya entendí por qué estás hablando de la Alianza Parchís. Ya tengo la fotografía. Mira, aquí déjame ver si se alcanza a ver. Ándale, ve qué tal los colorcitos, Parchís, efectivamente. El PRD de amarillo, el Partido de Acción Nacional de azul, como Blanca Palomita, nuestra candidata Lupita Jones, de rojo el PRI, y el de negro, ¿cuál es? Era el representante de Sí por México, el representante de Gustavo de Hoyos, pues. De los meros, los machuchones. A mí me llamó mucho la atención que estuviera ahí un representante, ¿no? De esa cúpula de Claudio X González y de Gustavo de Hoyos. Es que es muy interesante todo lo que has dicho en tan poco tiempo, pero y que así lo dijo Lupita Jones en poco tiempo, pero lo más importante me parece es esto de que no fue ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, ni los tres juntos, mucho menos, sino que fue Gustavo de Hoyos quien habló con ella. Y me parece que esto pone totalmente así abierto el hecho que hemos estado comentando, que Claudio X González y su operador Gustavo de Hoyos, quien aspira a ser candidato a la presidencia en 2024, son los verdaderos líderes de la oposición. Y que son los y que tanto el PAN, el PRI como el PRD se sometieron
a esa parte de la cúpula de la oligarquía mexicana para enfrentar el proyecto de gobierno de López Obrador y dejaron al lado sus diferencias, si es que las tenían todavía a estas alturas, para unirse en un solo bloque. En ese sentido me parece extraordinaria, bonita, buena la declaración de Lupita Jones, porque deja totalmente claro esto de quién está mandando en la oposición contra el gobierno de López Obrador, y es un sector de la oligarquía que además ha sido perjudicada por las políticas de López Obrador, ha sido perjudicada porque muchos de ellos ya están bajo investigación, muchos de ellos han tenido que pagar impuestos que no pagaban, y el Claudio X González también está bajo investigación por evasión fiscal. Así es. Oye, rápidamente, ¿puedes decirle a Carla Covelli qué pasó en Tijuana, por favor, el 8 de marzo? Porque nos está preguntando, ¿qué pasó, Carla Covelli? No se enteró. Bueno, pues que la manifestación decidieron irse a las oficinas de la Fiscalía General del Estado, ahí en la Avenida Rápida, y pues destruyeron la parte frontal, ¿no? Todos los vidrios. Había gente adentro. Después vimos los videos de la gente que estaba pues atemorizada. Unos lograron salir por atrás, ¿no? Porque temían que prendieran fuego. Y luego destruyeron todos los autos que estaban en el estacionamiento y eran de trabajadoras, la mayoría de ellos de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y luego previamente habían destruido algunos de las lanzaderas de los autobuses del sistema metropolitano, también lo destruyeron. Entonces sí se generó mucha tensión en ese momento. Oye, por un segmento de los manifestantes, hay que precisarlo para que un segmento de manifestantes. Sí, un segmento. Las que llegaron ahí, porque hubo otras que no siguieron esa acción, ¿no? Me refiero a las que llegaron ahí, muy bien organizadas con tambores y casi todas, pues protegida la identidad, etcétera, ¿no? Entonces, esto fue lo que vimos y se difundió. Por último, en la conferencia esta también le preguntaron, sí, yo concuerdo contigo, Olga, que fue un acto de sinceridad, de inocencia, pero de inocencia política, de falta de, porque deben haber dicho los dirigentes de los fue partidos. clarísimo, ¿no? Pero también lo corroboraba el hecho de que estuviera el representante sentado en la mesa, claro. ¿no? Ahí estaba el representante de Va por México, Sí por México, y así lo anunciaron, y le preguntaron de fiscalización, el representante claro, le preguntaron lo más patético que yo veía era Jesús Zambrano, porque PRI, PAN, pues, ¿qué van a decir? Justificar sus gobiernos, ¿no? Pero al pobre PRD que no le han dado nada, ¿no? En Baja California, a pesar de su alianza, pues, imagínate que además ellos fueron en alianza con López Obrador en el 2006 y en el 2002. No fue nada. En todo el país. O sea, no tienen nada que negociar. No tienen nada, entonces fue muy patético. Patético. Yo en determinado momento, como nadie le preguntaba nada, hasta más mal me sentía, porque todas las preguntas, al último le preguntaron eso, pero ni siquiera le preguntaron a Zambrano, sino que lanzaron, oiga, los gobiernos, y el Alito le dijo, a ver, Jesús, tú responde, ¿no? O sea, lo aventó al ruedo. Fue patético, lo de Jesús Zambrano y los chuchos es lamentable, ¿no? Muy Una cosa triste. que hay que destacar, Víctor, que pese a que esta imposición del sector patronal nacional, de los machines patronales, ¿sí? En Baja California, no provocó la más mínima de las respuestas de molestia, de inconformidad de las mujeres bajacalifornianas del Partido Acción Nacional, que sabemos que cuando menos había pasaron sobre ellas. Sí, que estaban interesadas en ocupar esa posición, y los machines de estos partidos y de quienes desde el sector empresarial están impulsando a Lupita Jones,
pasaron por encima de todos sus Claro. derechos, y ahí sí no hay violencia política, No, Hay violencia de género. no hay violencia de género. Oye, ¿Qué y también le preguntaron a Lupita, oiga, pero usted ha vivido siempre lo que hemos dicho, ¿no? Pues no tiene residencia en Baja California. Y empezó a decir que, bueno, ella era mexicalense, que su familia, que tenía un negocio en Mexicali, y le dijo, 2 veces le tuvo que preguntar el reportero, oiga, su credencial dice que el domicilio de Mexicali, y no respondía hasta que dijo, balbuceó algo así por abajo, sí, ¿no? Pero sería bueno en términos de transparencia que alguien pidiera la credencial, el domicilio de la credencial, porque no con fecha de 2021, sino porque es muy probable que ya la hayan cambiado, ¿no? O Así cuando es, claro. debió Sí, venir, pero además sino porque la anterior. Constitución exige un mínimo de años de radicar De en el residencia. Estado. 15 Para años 15 años la Constitución local. local. 15 años para ser No, gobernador. Pero pues yo me imagino que lo que ella va a decir es que aquí están los recibos de luz, de agua, porque dice que tiene un negocio en Mexicali. Pero bueno, sabemos cómo se las gastan y que le darían vuelta, pero yo no recuerdo que Lupita Jones haya vivido en Mexicali en los últimos 20 años, desde que fue Miss Universo, ¿no? Siempre su domicilio conocido es en la Ciudad de México, pues no organiza todos los eventos estos de certámenes de belleza, ¿no? Y también había dicho días antes que los certámenes de belleza no eran una palabra que no puedo recordar, ¿cómo se? Bueno, no recuerdo la palabra que utilizó para decir que no eran como algo, pues, que no eran algo, No era denigrante. no denigran a la mujer. algo así, que no eran denigrantes, una cosa así, superfluos, ni nada de eso, ¿no? No, casi le faltó decir también empoderan a las mujeres, ¿no? Pero sí. Es un camino que en una época como la que estamos viviendo, te permiten ser candidata a gobernador. Fíjate, lo logró, dice que era su máximo sueño, ¿no? Que era el único puesto que perseguía, que la habían invitado muchísimas veces antes todos los partidos, ¿no? Pero no se lo había pedido la Coparmex. No se lo había, y Beto a saber qué plantearía, ¿no? Para que aceptara. Yo no sé si de verdad está en sus cálculos que pudiera ganar, pero yo creo que ha de haber business ahí, negocio, ¿no? Acuérdate que Cuauhtémoc Blanco reclamó el pago de un dinero que le debían por aceptar el trabajo de ser candidato. Se venden. Entonces se venden, quién sabe cuánto dinero le vayan a pagar por ser candidata. No estamos nada más especulando. Hay ese antecedente, Cuauhtémoc Blanco cobró, dijo, hasta iba a demandar porque no le pagaban lo que le habían prometido para andar de candidato. Y entonces, bueno, tú también lo mencionaste, creo que fuiste tú, doctor, mencionaste que Mongaray sabe que no va a ganar. Por cierto, está abajo de todos. Acabo de ver una encuesta. Está por debajo de todos, es el último de los candidatos, sí. Ahí apenas arañando la posibilidad del registro para Movimiento Ciudadano, pero tú lo mencionaste, está haciendo méritos para ver si la próxima es diputado. Sí, o senador, ¿no? Dicen que senador es la mejor beca que hay en la política, porque son 6 añitos tranquilones, entonces diputado, pues como que hay más chamba, ¿no? Pero ser senador es como la máxima beca que puedes aspirar siendo político, ¿no? Entonces... Doctor Alejandro, no sé si quieras comentar algo para concluir. Te agradecemos muchísimo esta crónica tan sintetizada, pero tan rica que hiciste de esta conferencia de prensa, donde no solamente se puso en el aparador tal cual es, sino que puso al desnudo a los dirigentes de los partidos que la están postulando, Lupita Jones, y ahora entendemos por qué es la coalición Parchís
La alianza va por Sí, esa por foto Baja la vamos a California. subir a YouTube y la vamos a subir, sin duda, discúlpame, hoy sí no vas a aparecer en Facebook con nosotros, vamos a poner a este grupo Parchís. Hola, soy Azul. Hijo, qué cosa. Sí, qué maravilla, ¿no? La política nos debe de permitir reírnos también. Qué barbaridad, es que si no nos reímos lloramos. Oye, querido Víctor, ¿con qué concluye ese programa? Bueno, vienen días complicados. Yo creo que esto se va a exacerbar, la polarización. Me da mucha risa que los que piden que no haya polarización son los que diario le están atizando, ¿no? Entonces, dicen que es que el presidente polariza. Pues sí, ya sabemos además que es risueño y le hacemos cosquillas. Y él lo dijo muy claramente, ¿no? Es mi derecho de réplica y si no fuera así, yo sigo sosteniendo, si no estuvieran todos los medios pesados, ¿no? Los nacionales, los del gran dinero, diario golpeando. Un día sí y otro también dándole. ¿Cómo? ¿Ustedes creen un día sí y otro también dándole a López Obrador? A ver, yo preguntaría, ¿habrá quien cree que si el presidente dice, ok, ya no voy a replicar, no voy a contestar, y la otra parte también asumiría esa posición? Como una campaña de desarme. Claro que no, o sea, claro que no, se le iría más a la yugular, lo vamos a ver ahora en el proceso electoral, ¿no? Todos los candidatos de la oposición, de gobernadores hasta alcaldes, su bandera va a ser que el presidente lo ha hecho pésimo. Esa va a ser la bandera. No van a ser problemas locales ni nada de eso. O sea, va a ser todos contra López Obrador. Ese va a ser el discurso. Entonces, si no existiera el recurso de la mañanera de poder estar contestando y denunciando, porque diario vemos denuncias muy fuertes ya, de cosas que están saliendo de corrupción, por ejemplo, de colusiones. Imagínense qué pasaría. Serían contiendas totalmente inequitativas. Por eso yo creo que, dado el contexto y lo que sigue para el futuro del país, tenemos que pugnar por más libertad que restricciones, ¿no? En la comunicación, porque con las redes sociales no hay equidad, ¿no? O sea, si algún candidato o un grupo de cualquier tipo, empresarial, religioso, tiene dinero y puede comprar muchos bots, va a estar ahí golpeando a los adversarios. Entonces tú tienes que, los gobernantes, nos gusten o no, sean de Morena o no, tienen derecho a tener medios para contrastar posiciones. Lo otro es muy complicado, restringir lo que han pedido muchos, que ya no hable el presidente, que ya no diga. Yo prefiero la libertad de expresión a vivir lo que vivimos en tiempos pasados, que nuestra generación conocimos, que era terrible, que no había ninguna posibilidad. O sea, ¿ustedes recuerdan que hubiera sido posible un programa como este en los años 70s o 80s? No. Mira, pudieron haber existido periodistas, hombres y mujeres, que lo Manuel hicieron. Buendía, sí había, ¿no? Pero les costó la vida. Les costó la vida. Se tuvieron que exiliar del país. Sí, quien osara decir algo contra el poder era sentencia de exilio, de muerte o de un cañonazo muy fuerte. Conocemos el caso de Carmen Aristegui, Víctor, porque es famosa, porque es un caso que sucedió en la Ciudad de México y con un ícono del periodismo. Pero lo que le sucedió a Aristegui nos ha sucedido a todos los periodistas, a todos los que nos hemos atrevido a salirnos del canon, ¿verdad? De estar repitiendo las verdades oficiales.
Hemos Las sido consignas. despedidos de medios de comunicación. No, No, los años fuera sí. de Baja California. Entonces, Fíjate, con Jicotenca Leiva Motera, Sí, sí, que es claro. el padrino del actual presidente, del actual gobernador. y ahorita Ahora. mismo pues tenemos una lista muy dolorosa de periodistas asesinados, algunos muy queridos amigos nuestros como Miroslava Brish, y tenemos también amigos en el extranjero, y periodistas desplazados. Entonces, que apenas empiezan a reincorporarse en este ambiente de libertad que se vive ahora. Y tenemos, Víctor, en el periodismo desde los años 70, Javier y yo, y sabemos que nunca antes como hoy habíamos vivido en un clima de libertad para expresar nuestras opiniones. Víctor, pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Ha sido muy, muy interesante lo que nos has narrado. Sí. Y tus opiniones sobre el 8 de marzo van a ser polémicas, porque todo lo que suceda hoy en esos temas son muy polémicos, pero pues hay que aportar así y defender de frente y con valentía las opiniones también. Gracias, Víctor. Y con argumentos. Pues muchas Y gracias a con ustedes. Un placer y los abrazo. Igualmente, Un cuídate abrazote, mucho, Víctor, cuídate mucho. Hasta nos luego. vemos en 15 Muy días. amable, muchísimas gracias, amigos, amigas. Denos un ratito nada más. Yo ya estoy que me quemo las habas por subir esa fotografía de los parchís. Un momentito más. Un momentito, a ver si subimos Gracias. el programa. Gracias, Cuatro Víctor. Un vientos. abrazote hasta Tijuana. Así es, Cuatro Vientos, Hasta luego. donde todas las voces encuentran eco. Hasta luego, doctor. Y buen fin de Hasta luego. semana, ¿eh? Buen fin de semana. Cuídense mucho. Bye. Y cambia el horario. Y cambia el horario, por favor, acuérdense.